El humor es un recurso de la inteligencia humana para sobrevivir. Es como oxígeno vital para mí. Creo que si no tuviéramos la posibilidad de reírnos de nosotros mismos y del mundo en el cual estamos viviendo, no hubiéramos llegado hasta aquí, o el mundo sería muchísimo peor de lo que es. Creo que nuestra propia ridiculez, el sentido de nuestra propia ridiculez y de todas las ridiculeces que produce el ser humano, nos permite esa liberación que es la risa, y también esa reflexión, esa distancia, esa pausa que es la risa, esa cámara de aire que es la risa, y nos permite existir. No me puedo imaginar un mundo sin humor. Hablando de la creación del humor, yo creo que los límites, bueno, hay muchos límites para el humor, entiendo yo. Los primeros límites para la creación del humor es vivir en una sociedad o en un país donde el humor no esté prohibido. Yo he vivido en Argentina en épocas de la dictadura, y lo primero que se prohibió es el humor. El humor resultaba amenazante para los dictadores, porque el humor cuestiona lo asertivo, cuestiona las verdades últimas, cuestiona aquel que tiene el poder y se atribuye el derecho de digitar la vida de los demás. Y los dictadores no quieren ser cuestionados. Entonces, una de las cosas primeras que se prohíbe en las dictaduras es el humor. No me puedo imaginar en Afganistán, en el mundo de los talibanes, una humorista como yo. Creo que me matarían inmediatamente. O sea que hay un límite que tiene que ver con una sociedad tolerante con el humor. En el 2015, cuando se produjo el atentado en la revista humorística de Francia, Charlie Hebdo, me di cuenta en ese momento que el humor puede desatar la ira irrefrenable de quienes no tienen la capacidad, la permeabilidad, la apertura mental de soportar mínimamente un cuestionamiento. Ese momento para mí me di claramente cuenta de los límites de la creación del humor. El humor censurado es un humor muchísimo más críptico. Los humoristas escriben como en clave para atravesar esa censura. Escriben de una manera que no se entiende directamente. Es una creación muchísimo más sofisticada para burlarse del opresor. Ese es un límite. El otro límite para mí también es moral. Yo creo que hay una ética del humor y creo que no hay que atravesarla. Una cosa es el humor, otra cosa es la crueldad, la herida, o usar el humor como arma arrojadiza. Esas dos para mí son los dos grandes límites de la creación humorística. Me parece que siempre va a encontrar antídotos de salvación el humor, porque siempre va a encontrar muchísimos obstáculos, porque el humor es una risa fulgurante, desacata el orden impuesto, es desobediente, pero no lo veo en peligro, porque creo que siempre va a seguir existiendo porque es una necesidad humana. Ya lo dije al principio, para mí es oxígeno puro, siempre va a existir. Es como el aire, no veo que pueda desaparecer. Bueno, también se puede contaminar el aire y nos podemos extinguir como especie humana, pero ese es otro humor. Muchísimo, muchísimo. Yo creo que el Instituto Quevedo puede aportar muchísimo, primero porque hay muy pocos espacios dedicados exclusivamente a los humoristas gráficos. Hay muy pocos congresos, encuentros nacionales o internacionales de humoristas gráficos. No hay intercambio habitual entre los humoristas que construyen el humor de una zona, de una región, de un país, y mucho menos internacionalmente. Somos bastante encapsulados, separados. Y entonces creo que el Instituto Quevedo tiene una función enorme que cumplir, porque es muy necesaria una teoría del humor, es muy necesaria un diálogo sobre el humor,
un repensarnos qué humor se necesita en el siglo XXI, en medio de esta guerra, en medio de este tremendo momento que está atravesando Europa, qué humor se necesita, qué tenemos que hacer con el humor. Yo creo que es muy interesante y con mucha tarea el Instituto Quevedo del Humor. Además, este nombre que lleva de Quevedo es una maravilla, porque realmente es como en los orígenes del pensamiento humorístico, de la lucidez sarcástica, de ese gran, maravilloso escritor que fue el autor del Buscón y de los Sueños, que fue Quevedo. Un gran humorista, y además dignifica mucho el nivel del humor.